En esta hora vamos a continuar con el discipulado que hemos estado realizando hace un par de meses, edificando el carácter del Hijo. Y en esta oportunidad vamos a profundizar un poco en algunas cosas que yo he comentado algún tiempo atrás acerca de la autoridad y la productividad en el reino de los cielos. Es necesario que entendamos que la única forma de poder ser productivos en términos del reino de Dios, de tener frutos, es conectados a una autoridad, a esa autoridad celestial. Y en esta hora vamos a ir dando algunas cosas que yo ya he mencionado, pero sin profundizar, y pretendo durante estas últimas 2 semanas profundizar un poco más y ver qué es lo que Dios nos tiene preparado en su palabra. En el reino de Dios todo es acerca de productividad, y las Escrituras nos simbolizan el reino de Dios a través de viñas, de obreros, de talentos, y todo eso está encerrado en un círculo y en un marco que podemos concluir que Dios nos dice que tenemos que ser productivos. Y en las Escrituras se exponen diversas formas en cómo el reino de Dios se representa. Ustedes pueden ver que Jesús habla mucho acerca del reino. Dice, el reino de los cielos es como esto otro. Siempre dice, es como. Y podemos ver solo en una ocasión definiendo el reino de Dios específicamente, cuando habla Pablo en la carta de los Romanos, dice que es el reino de los cielos, justicia, paz y gozo. Y todas estas cosas nosotros las tenemos que ir conectando, estableciendo, para ver cuál es la función, de qué se trata el reino de los cielos. Y ser fructífero en términos simples y multiplicarse es productividad en el reino de los cielos. Mientras que puede haber mucha actividad dentro de la iglesia, no quiere decir que estemos siendo productivos. Estar ocupado no es igual a productividad. Eso nosotros lo tenemos claro. Nosotros podemos estar aquí toda la semana, ¿cierto? Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los que estamos la mayor parte del tiempo en este lugar. Y el hecho que asistamos a este lugar, a esta casa de fe, a instruirnos, no es sinónimo de que estamos siendo productivos o que estamos teniendo frutos en nuestra vida. Y la iglesia, a modo de introducción digo todas estas cosas, la iglesia establecida en la tierra es el agente del reino sobre la tierra, eso nosotros lo sabemos. Es un agente que establece, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, recibimos la mente de Cristo, que es un rey, y la establecemos, la manifestamos y la hacemos visible en la tierra. Es por eso que debemos ser productivos. Ahora, cuando hablamos de productividad, hablamos de fruto. Por eso que en un principio decía que el reino de los cielos siempre se expresa como una viña, como obreros trabajando, como tierra, trigo, labrar. Es por eso que hablamos de un resultado de la productividad que es el fruto. Ahora, yo siempre digo, hago esta diferencia. No es lo mismo tener buenos resultados en tu vida que tener fruto en tu vida. ¿Por qué? No quiere decir que los resultados en tu vida sean malos, no. El resultado en tu vida simplemente puede afectar una parte de tu vida, un área de tu vida, o más de un área, pero no trasciende la totalidad de tu vida. Eso es lo que hace un resultado. Por ejemplo, Israel en el desierto tenía resultados. ¿Por qué? Porque ellos tenían alimento, ellos tenían sustento de parte de Dios, ellos tenían protección, no les faltaba nada. Podríamos decir que en el aspecto económico ellos tenían un muy buen sustento. Sin embargo, en términos del espíritu, en términos del fruto del espíritu, ellos no tenían resultado. Ustedes pueden leer en hebreo lo que dice esa carta acerca de cómo en el desierto Israel tentó a Dios por su corazón endurecido, y a causa de eso dice que no entraron en el reposo. Por lo tanto, hacemos la diferencia entre tener resultados y tener fruto. Ahora sabemos que el fruto no viene de la noche a la mañana, es un proceso.
como todo en la Escritura está tipificado o expresado a través de procesos. Jesús vivió un proceso para llegar a su ministerio. Tú y yo hemos vivido procesos en la vida, hemos vivido un desarrollo, hemos vivido un camino, una ruta de madurez y que aún tenemos que seguir caminando. Por lo tanto, en ese proceso de madurez tú vas teniendo resultados. Por eso te digo que los resultados tampoco son malos. Pero no debemos confundirnos que el resultado en tu vida es el producto final que Dios quiere de ti. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la tierra prometida, de Canaán, cuando Israel es llevado al desierto para ir a establecerse un lugar de dominio, cuando Dios le promete a Israel una tierra donde, cierto, dice, fluye leche y miel, donde ustedes habitarán casas que ustedes no construyeron, y le da una serie de resultados que son para el bienestar del pueblo. Pero ese no era el objetivo de salir a esa tierra. Tú puedes ver cómo Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese era el propósito principal de Israel, salir al desierto y llegar a ese lugar de Canaán. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esos resultados en nuestra vida que parecen ser de bienestar, ese no es el resultado final. El resultado final es que tú sirvas a Dios. Entonces, en términos del reino de Dios, tu peso, tu calidad de hijo, tu carácter está determinado por el servicio. Porque ese es el punto final, servir a Dios. Hablamos de un reino tiene obreros que sirven en ese reino. Vamos a ir hablando algunas cosas de eso. Por lo tanto, hacemos esta diferencia. Nuestro propósito, nuestro fin es tener fruto. Un fruto que sea consistente. Los resultados son buenos. Sí, pero no nos basamos en el resultado. No basamos ni sustentamos nuestra vida en los buenos resultados, ni en los malos resultados. Tú puedes tener buenos y malos resultados. Hemos tenido buenos y malos resultados. Pero la realidad es que vamos camino a buscar un fruto mayor. ¿Amén? Ustedes pueden anotar ahí en Mateo 13, verso 33. No lo busquen, simplemente anótenlo, que un poco sustenta lo que yo le estoy diciendo acerca del resultado y de los frutos, cuando habla acerca de la levadura, que el reino de los cielos es como una mujer, ¿cierto?, que pone levadura en 3 porciones de harina. Dice hasta, la parte final del verso dice, hasta que todo fue leudado. La mujer no puso, o ustedes cuando cocinan, por ejemplo, y ven este proceso de leudar la masa no leuda en un segundo. Tú tienes que darle un tiempo, es un proceso. Va de menos a más, hasta que todo es leudado, hasta llegar a una plenitud, hasta llegar a algo completo. Por lo tanto, nuestra vida es una vida de madurez, es un viaje, es una peregrinación. Ustedes pueden ver cómo el salmista habla acerca de los cánticos graduales en Salmo 120 al 134. Es una ascensión, es un progreso, es un camino de madurez. Cada uno de esos versos tiene decisiones en tu vida la cual tú debes tomar. Entonces debemos tomar en cuenta y tener claro que cuando hablamos del reino de Dios o de productividad, cada persona que invierte algo espera de vuelta un retorno. Si tú comienzas un negocio, si tú comienzas un emprendimiento, tú esperas que ese negocio que tú estás levantando tenga un retorno en términos económicos o en términos de lo que tú desees retornar. Pero necesitas un retorno. Puede ser bienestar, puede ser, no sé, tu felicidad, cualquier cosa, pero tú esperas un retorno cuando tú inviertes algo. Cuando tú inviertes tiempo en las personas, tú esperas que las personas tengan resultados. Por ejemplo, en términos de nosotros como familia de Dios que nos apoyamos, nos aconsejamos mutuamente, nos levantamos. Por lo tanto, cada inversor requiere un retorno de su inversión. En este caso, en términos de un creyente, el Padre invirtió a su Hijo Jesucristo como una semilla. Él nos dio la persona del Espíritu Santo con dones, por lo tanto, Él espera que nosotros seamos productivos como hijos de Dios. Anoten ahí Juan 4:35, cuando dice,
la mies es mucha, los obreros pocos. O cuando cuando la siega está lista, nosotros muchas veces decimos, no, aún falta tiempo para cosechar. Aún falta tiempo. Es como en Ageo 1 cuando Dios le dice al pueblo, ¿ustedes creen que aún no es tiempo de edificar la casa de Dios? Esa era su mentalidad natural. Era porque estaban adaptados a un sistema, mezclados a un sistema. Por lo tanto, Dios les dice, ¿ustedes creen que aún no es tiempo de reedificar la casa? Entonces, posterior a eso, Dios envía a este profeta, ¿cierto? Y envía y le dice que despierta el espíritu de Zorobabel para edificar la casa de Dios. Pero porque su mente estaba establecida en las cosas naturales. Ahora, es por eso que debemos tener entendimiento, discernimiento acerca de los tiempos que Dios está trayendo sobre su iglesia. Vamos a Génesis 1, 11 y 13. Vamos al verso 11, dice lo siguiente. Estas cosas ya las hemos visto, simplemente estoy introduciendo. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. El verso 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, lo vuelve a recalcar. Dice, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el ciclo natural de la tierra existe la siembra y la cosecha, que es de esa misma siembra. Por lo tanto, la productividad de esta actividad de siembra, el resultado se ve a posterior en la cosecha. Se ve finalmente en la cosecha. Y el relato en la creación, Dios hace que la tierra produzca hierba verde, que dé árboles frutales, dice, según su especie, según su género, según su tipo. Por lo tanto, cada semilla produciría según su especie. Esta producción, pongan atención, esta producción toma lugar en el tercer día en la cuenta de la creación. Ustedes pueden ver, en el tercer día de la cuenta de la creación. El número 13 en la Escritura es un número muy importante. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero ustedes pueden conectar estas cosas. Dice, Jesucristo es la simiente. La Escritura dice que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Te lo voy a leer de nuevo. La producción toma lugar en el tercer día en la Escritura, en Génesis, lo que acabamos de leer. Y Jesucristo es la simiente. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, para ser productivo en nuestra vida debe haber muerte, sepultura y resurrección. Para ser productivos en el reino de los cielos, en nuestra vida debe haber muerte, sepultura y resurrección. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice lo siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La semilla debe morir, ser enterrada y luego se eleva para producir un fruto. En términos naturales así. Yo no me dedico a la agricultura, ni mucho menos, pero ustedes pueden investigar, yo estuve investigando y pueden ver el proceso del trigo cuando cae a la tierra. Ya no vamos a ahondar en eso, pero vamos a ver un par de versos más adelante. Por lo tanto, una semilla produce de su mismo género, de su mismo tipo. Y género en las Escrituras significa lo siguiente. Es un grupo de organismos vivos, ¿cierto?, que pertenece al mismo tipo creado si han descendido del mismo conjunto de genes. Grupo de organismos vivos que pertenecen al mismo tipo creado si han descendido del mismo conjunto de genes ancestrales. Por esta definición, una nueva especie no es un nuevo tipo, sino una nueva partición de algo ya existente. Gálatas 3:16 dice lo siguiente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. 2 puntos, dice.
y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Hemos recalcado estas cosas, hemos mencionado esto anteriormente. La semilla, la simiente de Cristo está en ti, está en mí. Por lo tanto, si esa semilla está dentro de nosotros, en términos de productividad, ¿nosotros qué debemos producir? A Cristo. Si generamos y producimos de nuestra misma especie, nuestro ADN es Dios, por lo tanto reproducimos a Cristo, manifestamos a Cristo. Ese es el producto final que nosotros buscamos. Pero para que Cristo se convirtiera en ese producto central, hablamos de producto central, la Escritura dice que pasó por mucho sufrimiento. Y hay ciertos procesos que atravesamos nosotros en nuestra vida para que nosotros podamos dar un fruto. Es lo que les comenté hace un momento. Ustedes saben todo lo que padeció Cristo. Y ustedes saben, mucho se nos enseña, por ejemplo, acerca de el propósito de la aflicción, las pruebas, los procesos que Dios nos hace vivir. Nosotros no podemos vivir en un proceso eternamente. Si nosotros vivimos el mismo proceso toda la vida, tenemos el mismo problema siempre, quiere decir que hay un problema no con la palabra que se me está enseñando, ni en la forma que se me está aconsejando, sino que en cómo yo estoy tomando ese consejo, esa dirección, para poder salir de esos círculos viciosos. Entonces, cuando hablamos de que esta semilla cuando Cristo como semilla murió, fue sepultado y resucitó, pero para llegar a ese producto final, Él pasó por mucho sufrimiento. Y ahora nosotros también pasamos por mucho sufrimiento. El punto es cómo nosotros cambiamos ese sufrimiento en una fuente, en gozo. Ese es el problema. Porque sufrimiento tú puedes tener a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Mucho. Entonces, miren lo que dice Juan 12:24. Esto lo leímos la semana pasada, los que estuvieron en el culto anterior. Y vamos a hacer referencia un poco a eso. Dice Juan 12:24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Amén? Entonces, dice, en primer lugar, tenemos que ponernos nosotros en esta representación. Tú y yo somos ese grano, esa semilla, que debe producir algo. Por lo tanto, dice, si tú no caes en la tierra y mueres, y no mueres, quedas solo. Pero si mueres, lleva mucho fruto. Ahora, cuando la Escritura nos habla acerca de caer en la tierra, amado, es una figura, es un cuadro que tiene que ser real en nuestra vida. Muchas veces nosotros literalmente tenemos que morder el polvo para darnos cuenta de algunas cosas. Ahora, en términos de caer en la tierra, simplemente representa una manifestación de humillación, una manifestación de humildad, de estar dispuesto a que Dios haga algo en nosotros. Por lo tanto, si esa semilla no cae en la tierra y no mueres, no estamos hablando de morir en términos literales. Tú no tienes que, suicidarte o automutilarte. No hablamos del aspecto físico. Hablamos de que muchas cosas dentro de ti deben morir. Lo mencionábamos la semana pasada. Cómo nosotros dirigimos nuestra vida a través de las cosas del alma, de tu emoción, de tu intelecto, de tu voluntad. O bien guiar tu vida por la vida de Dios, que es la vida Zoe. Entonces miren lo que dice, y el verso 25, el siguiente, es exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Mira lo que dice el verso 25 del mismo Juan 12. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amados, si tú estudias estos dos versos es exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Aquí está hablando de la vida Zuke y de la vida Zoe. Lo vimos la semana pasada. Entonces dice, cuando tú aborreces todo lo que es natural, todo lo que es dirigido por tu intelecto, por los sistemas de este mundo, si tú aborreces eso, tú subirás a un nivel superior, que es una vida
espiritual, que es la vida de Dios. Si vamos al verso anterior, si esa semilla de trigo no cae, literalmente tú la desechas, no vas a llevar fruto. Pero si cae, muere en tu vida, todas las cosas todas tus propias decisiones, tus propios sueños, tu propia voluntad, tu propio intelecto, tu propia filosofía, tu forma de ver la vida, digamos, ajeno a las Escrituras, si esas cosas no salen de tu vida, tú quedas solo. Y cuando hablábamos en el verso 25 que dice, el que ama su vida la perderá, no hablamos tampoco de morir, hablábamos de que tú quedabas destituido, en ruina, que tú perdías tu bienestar. No hablaba de que tú desapareces, de desaparecer, de la inexistencia. Por lo tanto, estas cosas nosotros tenemos que ir muriendo muchas veces a muchas de conductas en nuestra vida para poder ser fructífero. Ahora, la pregunta es, si tantos años yo en la iglesia he estado, toda una vida caminando con Dios, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, ¿por qué siempre tengo los mismos resultados? O por qué, visto de otra forma, ¿por qué no tengo fruto? Entonces la semana pasada lo explicamos y es que probablemente tu vida está siendo dirigida desde una perspectiva muy natural, más que la perspectiva de Dios. Ustedes pueden revisar los apuntes de la semana anterior. ¿Bien? Continuamos. Romanos 5, 3 al 5, miren lo que dice. Simplemente ustedes anoten el verso y ahí lo van a ir colocando en la pantalla. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se han dado cuenta cuando uno dice, ay Señor, dame paciencia? Como que uno no sabe lo que está pidiendo, parece. Ajá. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Por lo tanto, tribulación, aflicción, prueba no son sinónimos, no es lo mismo. Sin embargo, todas ellas nos empujan y nos llevan a un nivel mayor de madurez en nuestra vida. Amén. Continuamos. Mateo 28, 18, miren lo que dice. Mateo 28, 18. Y aquí vamos a entrar un poco más en tema acerca de autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto después de Cristo haber resucitado, en ese capítulo está la gran comisión, ¿cierto? Entonces, así como la semilla que murió y se levantó luego de la muerte, dice que Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta autoridad es dada a todos aquellos que han muerto y han nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? Amén. Oh, no parece muy convencido. Vamos a tener que afirmar un poquito su identidad, parece. Entonces, toda autoridad del cielo es dada a aquellos que han muerto y han nacido de nuevo. En términos de nosotros como hijos de Dios, al ser parte de esta familia y Dios siendo nuestro Padre, nosotros hemos dicho que nosotros tenemos muchos deberes como hijos, pero también tenemos derechos como hijos. O alguien en su casa, en su familia, no sé, en su casa ustedes cuando quieren comer algo, ustedes preguntan si lo van a comer o si quieren tomar un vaso de agua. Papá, ¿puedo tomarme un vasito de agua, porfa? Que tengo sed. No, tú vas y sacas y te tomas un vaso de agua. O así en muchas cosas cotidianas. En términos de Dios, cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, uno de tus derechos es que tú tienes autoridad del cielo. Pero ahora, Dios no le da esa autoridad a cualquier persona. Dios entrega esa autoridad a personas que realmente sepan cómo administrar esa autoridad. Porque una de las definiciones de autoridad es hacer libremente, hacer como tú quieras. Para hacer lo que tú quieras, tú no puedes ser cualquier persona. Tú tienes que tener estabilidad en tu vida. Tú tienes que
tener claridad acerca de las cosas de Dios. Por lo tanto, en términos de Dios, el incremento de la autoridad en tu vida está determinado por cómo tú estás muriendo. Y no hablamos en términos naturales de morir físicamente, vuelvo a repetirlo. En la medida que tú vas muriendo a las cosas que te ofrece el mundo, la semana pasada el pastor hablaba de los deseos de la carne que batallan contra el alma. En la medida que tú vas muriendo a esas cosas, en la medida que tu corazón está siendo purificado, Dios va delegando más autoridad sobre tu vida. Dios confía más cosas sobre tu vida. Entonces el incremento de autoridad en el reino es determinado en nuestra vida por cómo estamos muriendo. Sería muy fácil morir en un 2x3. No, Dios mío, ahora yo voy a morir a todo lo mío. Morir, listo. No, sería maravilloso, ¿verdad? Pero es que parece que nuestra naturaleza nos empuja a esas cosas, nos empuja a aferrarnos. Y constantemente, y muchas veces avanzamos 2 pasos y retrocedemos 3. Y pareciera que estamos, y a la evaluación final estamos, no sé, en el mismo lugar, o quizá un poco más atrás. Entonces, nuestra autoridad, si tú ves la autoridad de Cristo desarrollada en la tierra, esa misma autoridad, de la misma forma que Él se condujo, es tu parámetro, es tu modelo, y es como nosotros debiésemos andar. Pero por cuanto Él murió a cualquier cosa que Él quisiera desarrollar en la tierra, porque ustedes recuerdan cuando Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa expresión de Jesús? Tú ves ahí la humanidad de Jesús manifestada. Tú ves sus emociones. Porque Él probablemente no quería morir. Pero mayor a eso, Él anhelaba la voluntad del Padre. Pero dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la sintonía del cielo. Ese es el parámetro perfecto. Y no está mal manifestar tus emociones, manifestar tu humanidad. Aún José, estando en Egipto, cuando él está en la cárcel, e interpreta alguno de los sueños, y cuando uno de los que él había interpretado el sueño, lo sacan de la cárcel y va donde el rey, no sé si era el copero o el panadero, y le dice, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. ¿Qué es eso? Sino una medida desesperada por querer salir de ese lugar, digámoslo de alguna forma. Pero él respetó los tiempos de Dios. Él algo tenía que aprender en ese lugar, algo tenía que manifestar, y tú puedes ver cómo José aún en la cárcel era el mejor, Dios estaba con él, administraba las cosas. Ese era un hombre, pero era un administrador neto, puro. En el lugar donde estaba, él era exitoso, por cuanto estaba sometido a las cosas de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de autoridad en términos naturales, tú puedes ver cómo el sistema se dirige de forma muy contraria a lo que Dios establece como autoridad. Y pareciera ser que la palabra autoridad hoy día, en el siglo XXI, es como una palabra muy resistida. Hoy día nadie respeta ninguna autoridad. Y estoy hablando dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Tú puedes ver ese cuadro aún en medio de la iglesia de Dios. Y no justifico la conducta que tienen muchas personas, pero sí podemos darle una explicación a por qué las personas resisten tanto la autoridad. Podemos darle una explicación sencilla. Y es porque la autoridad no se ha administrado de la forma en que se debe administrar la autoridad. El hecho de que tú tengas autoridad sobre otra persona no significa que tú la vayas a humillar, a menospreciar, aprovecharte de ella. No, al contrario, es todo lo contrario, amado. Vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces,
En términos de en la sociedad, la autoridad es delegada siempre por una imagen, por estatus. Las personas reciben autoridad a través de logros académicos, por herencia familiar, relaciones sociales, riquezas, títulos, etcétera, 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 y un largo etcétera. En términos del reino de Dios, no es nada parecido a esto. Es todo lo contrario. Entonces, una de las llaves importantes en el reino de Dios es entender la sujeción y el sometimiento a una autoridad. Y no te estoy hablando, amado, no te voy a hablar de paternidad espiritual, te estoy hablando de tu paternidad y de tu autoridad celestial. Porque pareciera ser que ahí está el problema. En que no reconocemos nuestra autoridad divina. Ahora, las Escrituras y lo que hemos estado hablando acerca del reino de Dios, debemos entender que para vivir en un reino, tú debes saber que hay principios que establecen un reino. Por ejemplo, como que hay un rey que gobierna. Es una persona que gobierna, quien tiene autoridad. Ahora, tú no puedes vivir en un reino, tú no puedes vivir en el reino de Dios si tú no entiendes el principio de autoridad. Porque todo es autoridad en el reino de los cielos. Entonces, la sumisión y la sujeción es fundamental para establecernos en autoridad y en el reino. En este sentido, una iglesia que no posee sumisión y sujeción a la autoridad de Dios, probablemente será una iglesia débil, una iglesia que está destituida de la doctrina de Dios, no ama la palabra de Dios, probablemente estará llena de pecado y no estará ejerciendo su función de representación, por cuanto no tienen entendimiento acerca de la autoridad. Por eso que les digo que la autoridad es una de las llaves del reino de Dios, para cómo entenderlo y manifestarlo. Entonces, para vivir en un reino, y en el reino de Dios debemos saber cómo funciona un reino. Dijimos en un principio, la iglesia es el agente del reino, recibimos la mente de Cristo, recibimos la mente de un rey y la hacemos una manifestación visible sobre la tierra. Es por ello que somos administradores, por eso que se nos llama embajadores de un reino, porque representamos algo. Entonces, el mensaje de la Escritura es acerca de un reino. Y muchas veces cuando vivimos en un ambiente estoy hablando de siglo XXI como nación, como mundo, como sistema mundial, cuando vivimos en un país que es democrático, corremos el riesgo de no saber adaptarnos o no saber someternos a un reino que es celestial, porque la democracia es todo lo contrario al reino de Dios. Entonces pareciera ser que muchas veces nosotros incluso no vemos a Dios como un rey o a Jesús como un rey. Tú dices, no, si esa es una palabra que se utilizaba antes en el Antiguo Testamento, antes habían reyes, hoy día hay presidentes. Dios es mi presidente. Pero Dios no es lo mismo, un presidente no es lo mismo que un rey. Tú sabes que, por ejemplo, un rey no se elegía por votación. Un rey nace rey. Porque es de la familia real. Ahora, el hecho de que tú no creas en Jesús como un rey, como el Salvador, no le quita identidad a Cristo. Es más, tú ni yo le hacemos rey a Él. Él es rey. Él no es un presidente, Él es rey. Por ejemplo, un rey, cuando habla, todo lo que Él manda, se convierte en una ley. Es un decreto. Nadie puede hacer algo contrario a eso. Tú puedes ver en la Escritura muchos ejemplos. Un presidente no puede hacer eso. Un presidente tiene un congreso, ¿cierto? Tiene diputados, senadores que aprueban, desaprueban leyes. No tiene autonomía ni independencia para decir, esta ley es así y punto. Un rey, todo lo que habla es un decreto, es una ley. Se persigue, se realiza con diligencia. Por lo tanto, traer a Dios a esta posición de rey, Dios siempre ha estado en esa posición. El problema es que nosotros no hemos entendido muchas veces que Él es rey, por sobre todas las cosas.
le creas tú o no le creas, él sigue siendo rey. Entonces, cuando vivimos en democracia, dentro de las iglesias es un problema, yo les dije, porque es todo lo contrario al reino de los cielos. Cuando un presidente, por ejemplo, el presidente siempre está rodeado de personas, necesita consejeros, necesita personas que lo guíen, probablemente él le preguntará si está bien hacer esto, si está mal hacer esto, se asesora, pero tú sabes que Dios no necesita consejeros. La palabra dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién conoció la mente de Dios, de Dios? ¿Quién le instruirá a él? Dicen, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿quién le puede instruir a él? ¿Quién le puede aconsejar lo que tiene que hacer? Dios no necesita tu consejo, mi consejo, no necesita tus intenciones, no necesita tus buenas ideas, tu buena logística, no. Dios es un Dios perfecto. Y por eso todo lo que Él habla se convierte en un decreto y en una ley, la cual tú debes perseguir. Amén. Entonces, un rey no es lo mismo que un presidente. Entonces, en el ambiente del siglo XXI, donde la democracia es una palabra que está tan en boca de todos, es muy fácil conversar acerca de democracia. La democracia entró a la iglesia y la infectó. La infectó literalmente. Porque tú puedes ver cómo decisiones dentro de la iglesia se toman en conjunto. Entonces, un hermano tiene una idea respecto de un tema que tiene que concluir la iglesia, y otro hermano tiene otra idea, y otro hermano tiene otra idea. Bueno, entonces hagamos una votación. Ya. ¿Quién vota por este hermano? Ok. Entonces se determina en base a una opinión personal. Entonces, para la gente es mucho más fácil seguir una democracia, por cuanto tú en la democracia cooperas con la democracia. Tú das ideas a la democracia. No estoy hablando de política, amado, por favor. Simplemente quiero hacer un paralelismo. Pero en el reino de Dios tú no necesitas democracia. Tú no necesitas dar ideas. Tú en el reino de Dios simplemente obedeces. Ese es el fundamento. Tú en el reino de los cielos simplemente debes obedecer. Por cuanto el rey habló algo, se convierte en un decreto en tu vida. Y tú lo persigues, porque es tu vida. Amén. Entonces muchas veces, yo creo que la clave de esto es la obediencia, amados. Si esa es la clave. Si no hay otra clave que no sea la obediencia. Ahora, a la gente le gusta mucho más sugerir cosas que obedecer. Entonces el cristiano, la mayoría del cristiano común no está viviendo en la plenitud del reino de Dios, por cuanto no le gusta obedecer. Es por eso que tú puedes ver tanto empleado, tanto hijo de Dios en sus empresas que se transan en discusiones y en problemática con su jefe, porque el jefe es un sinvergüenza y me explota, y este gallo que se cree que yo soy un hijo de Dios. Pero la realidad es que tú aún a esa autoridad tú tienes que respetarla. Porque no hay autoridad establecida en la tierra si no es delegado por Dios. Por lo tanto, es mucho más fácil oponerse que obedecer. Por cuanto transgrede tu expectativa de vida, tu filosofía, tu forma de ver la vida. Ese es el problema de la iglesia institucionalizada, por ejemplo. Es mucho más fácil sugerir cosas que obedecer lo que la doctrina y la palabra está diciendo. Es por eso que una iglesia democrática estará destituida de las escrituras, de la palabra de Dios. Porque aquí está todo nuestro desarrollo, aquí está todo nuestro marco regulador. Nos marca el punto, nos marca el paso, nos marca el lugar donde debemos ir, cómo debemos decidir. Entonces tú puedes ver el cuadro, por ejemplo, en Hechos 17, es como en Hechos 17 los de Berea y los de Tesalónica. Esto es muy ejemplificador, porque muchas veces estamos dentro de la iglesia, o las personas, el cristiano común, dice, recibe una palabra, está escuchando una palabra y dice, no, yo no creo que sea así. Y cuestionan la palabra, resisten la palabra, desaprueban o aprueban la palabra. Pero dice que los de Berea eran prudentes, eran hombres sumamente
entendido. Entonces la Escritura dice que ellos recibían la Escritura con... ¿cómo es la palabra que usa? Busca Hechos 17, Mati, por favor. Solicitud. Dice que ellos recibían las Escrituras con solicitud. Oían lo que los apóstoles decían. Luego iban y corroboraban con las Escrituras para ver si lo que ellos decían era cierto. Pero en primer lugar recibían la palabra con solicitud. Hay personas que se quedan en la posición y en la plataforma simplemente decir, no, esto no me parece correcto. Yo no creo que esto sea así. Y amado, tú estás autorizado en esta casa de fe a ir a las Escrituras. Si no hablamos otra cosa que no sea la Escritura. No basamos nuestro desarrollo ni nuestra formación en base a nuestras propias experiencias ni lo que yo pienso de las Escrituras. Es lo que está en las Escrituras, amado. Amén. Entonces dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El problema es que no escudriñamos las Escrituras. Amén. Continuamos. Lucas 9, 1 al 2 dice lo siguiente. Lucas 9, 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Poder es la palabra dunamis, ¿cierto? Que es fuerza, literalmente o figurativamente. Estas cosas ya las hemos visto, específicamente acerca de un poder que manifiesta un milagro, manifiesta eficacia en el uso de ese poder. Tenemos la palabra autoridad en ese mismo verso, que es exousia, también lo hemos visto, que es un símbolo de control, ¿cierto? Es una influencia delegada, es una autoridad, también es un derecho, es una jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad, todas esas cosas es autoridad y poder. Ahora, la diferencia entre estas ambas cualidades, autoridad y poder, es lo siguiente, escucha, porque no puedes tener una si no tienes la otra. Dice, la diferencia entre ambas cualidades divinas es que la autoridad espiritual se refiere al derecho, yo les decía que la autoridad es un derecho como hijo de Dios. La autoridad espiritual se refiere al derecho de usar el poder de Dios. Es decir, si tú no posees la autoridad de Dios, tú no puedes utilizar el poder de Dios. Es por eso que el verso de arriba dice, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos y todo lo que sale en el verso. Amén. Autoridad y poder van unidos. No puedes destituir estos dos atributos de Dios. Entonces, autoridad tiene que ver con un derecho, poder tiene que ver en sí mismo con la fuerza, pero que está ligado a la autoridad. ¿Y poder para qué tenemos nosotros, amados? Poder para sanar, ¿cierto? Perdonar, ejecutar juicio, podemos hacer cosas para hacer o para no hacer. No vamos a entrar en ese detalle. Es un poder conferido. Ese poder conferido implica una comisión, implica autoridad, implica ese derecho, ese poder pleno. Mira lo que dice la Escritura en Marcos 13 y 14. Marcos 13 y 14. 3, 14, ¿qué dije? Marcos 3, 14 y 15, perdón. Marcos 3, 14 y 15. Dice, estableció a 12, los estableció para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tu autoridad y el poder que viene de Dios sobre tu vida no es simplemente para sanar y echar fuera demonios. Tenemos que dejarlo claro. Pablo lo habla mucho. No vamos a entrar en eso en este día, sin embargo, vamos a verlo más adelante. Segunda de Corintios 10, verso 8 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 10, 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para
edificación y no para vuestra destrucción. Entonces, ¿para qué es la autoridad? Para edificación y no para destrucción. Es por eso cuando se discute mucho el tema de del cesacionismo, ¿cierto? De los apóstoles, de los profetas, de los dones del Espíritu, todas esas cosas, nosotros entendemos que Dios ha dotado a la iglesia y ha expresado estas cosas a sus hijos para edificación del cuerpo. Punto. Hasta que la iglesia alcance una plenitud. Hasta que alcance la medida. Hasta que nos comportemos literalmente como el cuerpo de Cristo. Pero es un hasta. No vamos a entrar en esa discusión, ni voy a entrar a justificar esas cosas, ni estar a favor ni en contra. No. Simplemente creemos que Dios ha dotado a sus hijos con gracias específicas para la edificación del cuerpo de Cristo, no para destrucciones. Por eso es que se nos delega esa autoridad. Ahora, Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la exousia, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho. Amén. Y mira lo que le preguntan a Jesús en Mateo 21:23. Porque aún las personas, los influyentes de la sociedad le preguntaban a Jesús acerca de su autoridad. Porque era visible la autoridad que él tenía. ¿Cuántos están manifestando realmente la autoridad que Dios nos ha conferido? Porque debe ser visible, amado. Debe manifestarse. De eso se trata la representatividad. De eso se trata producir a Cristo. De eso se trata impartir gracia. Nuestras relaciones deben ser relaciones de gracia. Lo único que Pablo dice, cuida de que tus palabras sean palabras de gracia. Tú no puedes hablar cualquier cosa. Todo lo que tú hablas tiene que ser edificación. No te digo que tú no puedas hablar de fútbol, no puedas hablar de deporte, qué sé yo, cosas triviales. Pero la realidad es que tus palabras deben estar cargadas de gracia con las personas que te relacionas. Amén. Mira lo que dice Mateo 21:23. Dice, cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, y le hacen dos preguntas, una seguida tras la otra. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Es decir, reconocen de inmediato que él tiene una autoridad y que provenía de alguien. Entonces debemos entender que la autoridad que nosotros tenemos no es porque nosotros somos los mejores, o porque somos, no sé, porque sé más de la Biblia, o porque mis resultados son perfectos, nadie tiene nada que decir de mí, soy intachable, me he comportado a la altura. No. La autoridad es delegada siempre por otra persona sobre ti. Tú lo puedes ver en tu trabajo. Siempre. Marcos 1, 22 y 27. Miren lo que dice acerca de esto mismo. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Está hablando de Jesús. Entonces la gente quedaba descolocada con la autoridad de Jesús por cuanto era manifiesta, por cuanto él liberaba a las personas de enfermedades, de demonios. Entonces Jesús fue productivo en su ministerio, Jesús fue productivo en su vida por cuanto él tenía autoridad. Por eso que yo en un principio le decía, toda tu productividad está sujeta a la autoridad. Es por eso que es tan necesario entender el principio de autoridad en el reino de los cielos. Porque en el reino de Dios todo es autoridad. No existe tal cosa como la democracia. Entonces mire lo que dice Juan 5, 26 y 27. Estoy leyendo muchos versos para que nos quede claro. Juan 5, 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y cuando habla vida en ese pasaje, no es vida natural o vida que Él está vivo, sino que está hablando de la vida Zoe, de la vida que proviene de Dios, la sustancia de Dios, esa vida indestructible. Entonces dice,
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el verso siguiente dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, en esa vida Zoe, que es la vida de Dios, está la plenitud de la autoridad. Amén. Nos convertimos en personas productivas cuando entendemos la autoridad que se nos es dada. Cuando tú vienes al entendimiento acerca de la autoridad que tú realmente portas, es cuando tú vas a ver la manifestación de tu productividad. Es cuando tú vas a poder ver el fruto de tu cosecha, de toda la siembra, de todo el trabajo que hiciste hacia atrás. Porque te repito, no es que tú tengas frutos de un día para otro. Sería maravilloso. Pero aún Jesús demoró 30 años en ser manifestado en su propósito. Sin embargo, él crecía en sabiduría, crecía en estatura, se sujetaba a sus padres, estaba en el templo con las personas que tenía que estar. Aún él enseñaba a personas más adultas acerca de las cosas, de los misterios de la Escritura. A los 12 años dice que él ya estaba en el templo y la gente se maravillaba de las cosas que él decía. Amén. Entonces, nos convertimos en personas productivas cuando entendemos la autoridad que se nos ha sido delegada. Ahora debemos saber una cosa. En el reino de Dios hay rango de autoridad. ¿Cuántos sabían que hay rango de autoridad en el reino de Dios? Hay rango de autoridad. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el esposo es cabeza de la esposa, estamos hablando en términos de autoridad. Hoy pareciera ser que eso es un poco descabellado decirlo, que el marido es autoridad de la esposa. Así como los padres tienen autoridad sobre los hijos, ¿cierto? Entonces, en el reino de Dios hay rangos de autoridad. Pero, que tú tengas más autoridad en el reino de Dios no significa que Dios te ame más. Que tú tengas más autoridad en el reino de Dios simplemente significa que tú tienes más responsabilidad. ¿Bien? Entonces, Dios establece estos parámetros, así como Él es la cabeza de la iglesia, así como el esposo es cabeza de la esposa, así como el pastor tiene autoridad sobre las ovejas. Dios establece estos diseños y este marco regulador para que seamos productivos, para que tú llegues a un buen producto. La jerarquía, digámoslo de alguna forma, los rangos, pareciera ser que es una palabra muy sensible entre la iglesia, la jerarquía y los rangos. ¿Ah? Pero simplemente Dios establece estas cosas porque cada vez que Él establece estos rangos o jerarquía, tú te vas a dar cuenta que hay orden, hay buena administración, hay abundancia, es equitativo el asunto, y lo vamos a ir viendo a través de la Escritura. Y ponemos un ejemplo muy clásico y muy simple de entender, que por ejemplo en lo natural podemos ver que el cielo, si lo podemos clasificar en un rango, en términos de posición, el cielo está sobre la tierra en términos posicional. Hay una autoridad del cielo sobre la tierra, pero tú sabes que la tierra en sí misma, para producir un fruto, porque la tierra, ¿para qué la tierra? Para producir algo. Tú siembras y produces algo. Pero para que esa tierra pueda producir algo, del cielo tiene que venir la luz solar, ¿cierto? Del cielo tiene que venir la lluvia para manifestar una productividad. Por lo tanto, cada vez que hay una autoridad delegada, cada vez que hay una jerarquía establecida por Dios, esa disposición de autoridad va a determinar productividad en tu tierra, porque trae orden, trae equidad, disciplina, distribución de recursos. Amén. Entonces los cielos
están sirviendo a la tierra. Los cielos están sirviendo a la tierra para que la tierra sea productiva. Ahora, Dios tiene mayor autoridad que nosotros, por cuanto es Dios. Posicionalmente somos distintos. Pero esa posición de autoridad le otorga a Dios y le imputa entregarnos todos los recursos que nosotros necesitemos sobre la tierra para manifestar la imagen del Hijo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre espiritual? Tenemos el cuadro de Ruth y Noemí. Cómo Noemí es la figura de un padre espiritual sobre Ruth. Entonces, ustedes lo pueden leer en su casa cuando ella le dice, anda y ve, acuéstate a los pies de Booz, que es la figura de Cristo. Entonces tú puedes ver cómo esa jerarquización, ese rango de autoridad de un padre espiritual sobre un hijo espiritual es para posicionarlo en los pies de Cristo. Punto. Entonces no es como que el padre espiritual es un superhombre, es un super santo. Tiene que serlo, evidentemente es su parámetro. Pero siempre es en una relación de servicio. Siempre. Lo que yo le decía en un principio. En el reino de Dios, tu peso, tu carácter, el desarrollo de tu persona como hijo de Dios está determinado por tu servicio. Ahora, si tu servicio es malo, tu carácter debe ser, no sé, malo. En términos de tu servicio, si tu servicio es malo, tu adoración es mala para con Dios. Porque es por eso que Jesús dice, llegará el tiempo en que ya no me adoren en este templo, en este monte. Dice que viene la hora donde los que adoran al Padre le adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y tú puedes ver todo ese cuadro que habla de un servicio. Que cómo Dios establece e introduce a la ecuación de la adoración el servicio. Por lo tanto, tu adoración también está determinada por tu servicio. ¿Amén? Continuamos. Vamos a entrar a un cuadro específico donde podemos ver este marco donde hay rangos de autoridad. En Marcos 6, del 38 al 44, son varios versos, pero necesito que establezcamos algunas cosas y con esto vamos a terminar el día de hoy. Porque hay muchos ejemplos acerca de la autoridad y cómo se manifiesta ella en las Escrituras. Marco, el Evangelio de Marcos 6, verso 38 al 44. Vamos verso por verso. Bien, entonces está la alimentación de la multitud, ¿cierto? De este maravilloso milagro que es realizado en la Escritura. La mayoría lo conocen, pero vamos a poner énfasis en algunas cosas. Dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Jesús les dijo a los discípulos, id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Verso 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos. Hay otra versión que dice que los hicieron recostar o agruparse por rangos. Por rangos. Amén. Tengan eso en mente. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió el pan. Y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Bien. En primer lugar, Jesús usó su autoridad y ordenó a las personas. Tú puedes ver aquí cómo Jesús cortando el queque y manifestando su autoridad natural. ¿Por qué?
Porque dice, lo primero que dice que él mandó a recostar a la gente en grupos, en rangos, de 100 en 100, de 50 en 50. ¿Cierto? Es una persona dirigiendo a ¿cuánto? A más de 5.000 personas. Tú puedes ver ahí autoridad, amado. Tú puedes ver un espíritu de liderazgo manifestado en Jesús. Ponte tú, no sé, anda a un estadio donde hay, no sé, 3.000 personas a ver si un carabinero dice que se pongan en grupos y le van a hacer caso. La realidad es que no. Entonces, esto trajo, dice otra versión dice que los ubicó en rangos de 100 en 100, de 50 en 50. Y esta autoridad trajo orden en el lugar. Porque ahora tú puedes ver grupos pequeños. Luego, dice la Escritura, dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Este es un cuadro de cómo Jesús consulta a su autoridad celestial, a su autoridad divina, a su autoridad superior, que está sentado en los cielos, que es nuestro Padre, y le consulta. Probablemente le dice, Señor, ¿puedo hacer este milagrito por estas personas que están hambrientas? Porque probablemente llevaban muchos días sin comer. Otra versión dice que ya llevaban 3 días en ese lugar. Otro de los evangelios. Entonces, a Jesús se le dio el derecho, se le dio la autoridad de usar ese poder delegado por el Padre para multiplicar el pan y los peces. Amén. Entonces, Jesús, con la autoridad designada por Dios, le dio el recurso a la autoridad que Él designó, que son los discípulos. Porque finalmente, ¿quiénes son los que multiplican el pan? Son los discípulos los que empezaron a partir el pan. El milagro se vio manifestado en las manos de los discípulos. Jesús simplemente oró, pero otorgó la autoridad y el poder para manifestar sobre los discípulos ese mismo poder. Amén. Entonces, cuando existen tales niveles de autoridad que funcionan con poder dentro de sus derechos, habrá orden. Tú puedes ver cómo Jesús los distribuyó en grupos. Habrá una distribución equitativa porque todos comieron. ¿Cómo puedes ver tú que todos comieron? Porque sobró. Si llevaban 3 días sin comer, probablemente las personas tenían hambre. Entonces, habrá orden, distribución equitativa y abundancia. Abundancia. Es por eso que Dios no simplemente te da lo que necesitas, y Dios es un Dios de abundancia. Ahora, la forma en que tú lo administras va a determinar la permanencia de esa abundancia. Eso es otro tema. Entonces, tal orden jerárquico de autoridad sirve a otros con el beneficio de otorgar el derecho y el poder de manifestar los milagros de Dios. Pongan ahí en sus apuntes Lucas 7, léanlo en sus casas, la historia del centurión. Vamos a analizarlo la próxima semana. No vamos a verlo el día de hoy, pero necesitamos entender, a modo ya para ir cerrando, establecer que en el reino de los cielos todo es acerca de productividad. Establecimos y recalcamos que tener resultados no es lo mismo que productividad. No por eso los resultados son malos, no. Es un proceso, es un camino el cual debemos caminar para llegar a un punto de madurez. Cristo es tu semilla. Cristo es la semilla por excelencia que está dentro de nosotros. Por lo tanto, si Cristo está dentro de nosotros, nuestro producto central en cuanto a productividad es manifestar a Cristo. Entonces vamos a Génesis 1. ¿Por qué Dios crea al hombre? Para representarle sobre la tierra, para manifestarle. Ahora, la imagen de Jesús, la historia de Jesús, cómo Él se desarrolló en la tierra, nos muestra que cómo Él murió y resucitó, nos muestra el parámetro de cómo nuestra vida tiene que ser rendida delante de Dios. Es decir, que para tener esos frutos que tanto anhela Dios que nosotros tengamos, debe haber muerte, sepultura y resurrección. Porque cuando Cristo en Mateo 28 dice que cuando Él resucita, Él le dice a sus discípulos,
toda potestad y autoridad me da en los cielos y en la tierra. Toda. Por lo tanto, en términos de la autoridad que nosotros recibimos en el reino de Dios, está ligada y determinada a cómo estamos muriendo a las cosas naturales. Lo que hablábamos la semana pasada. Ahora, el reino de los cielos tiene parámetros y diseños específicos que no tienen nada que ver con la política que tú hoy conoces. Un rey, dijimos que no es lo mismo que un presidente. Un rey tiene soberanía. Y nosotros como embajadores de ese reino tenemos la responsabilidad de manifestar ese orden, de manifestar esas leyes, de manifestar esos decretos sobre la tierra. ¿Para qué? Para que todos conozcan a Cristo. Para que todos vean nuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a Dios. Ahora, la oración de Jesús en Juan 17 dice lo siguiente: no te ruego que los quites del mundo, sino que guárdalos. Ahora, muchas veces podemos tener esta mentalidad escapista, ¿cierto? De, Padre, llévame contigo porque no aguanto más esta situación. Me tienen todos aburridos, pero no sé, llévame pronto. Pero la realidad es que Jesús nos dice que tenemos una tarea, una labor que cumplir en la tierra. Tenemos que manifestar la imagen del Hijo. Entonces muchas veces el paradigma de la estación anterior era Dios ven pronto, por favor. Lo único era la salvación, y luego de la salvación solo pedir que Dios viniera, porque ya estábamos hasta el cuello con nuestros problemas. Pero la realidad es que tenemos que tener las herramientas, y Dios te entrega las herramientas para que tú te sobrepongas a cada situación en tu vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Ser productivos. ¿Cómo somos productivos? Adquiriendo la autoridad del Padre. Amén. Sean bendecidos en esta hora. Vamos a orar y a tener un tiempo de break. Amén.